Bueno, ya tenemos acá los degradados y vamos a crear ahora una página con transformaciones. ¿Listo? De hecho, en este video vamos a ver transformaciones y transiciones. Vamos a darlo todo en un video para que quede pues mejor, digamos, la explicación de todo esto, ¿vale? Entonces, oído acá, tomen apuntes y ya ahorita hacemos el ejercicio. Voy a guardar acá este archivo de degradado como transformaciones. Así fue que le pusimos nosotros a esto. Si ven, aquí está el botoncito transformaciones.html. Yo puedo ir cerrando por acá esto para no confundirme. Dejo solamente abierto transformaciones. Como siempre, la clase activo la vamos a pasar por acá. Bueno, resulta que las transformaciones son una característica de CSS3, ¿sí? Que nos va a permitir hacerle precisamente algunas transformaciones como rotación, como escala, como inclinación, como traslación, y esto después lo podemos utilizar para hacer efectos. Voy a explicar acá cómo funcionan las transformaciones y lo voy a hacer de la siguiente forma. Acá tenemos unos elementos. Voy a hacer algo así rápido por la estética del documento. Voy a dejar que todos sean background navy, o sea, todos se van a ver igual. ¿Listo? En transformaciones, ¿listo? Todos se están viendo igualito. Bueno, voy a decirle a uno que cuando nos coloquemos encima de ese 1 tengamos una transformación. Entonces la propiedad que se utiliza es transform, ¿vale? Transform. Y esa transformación puede ser, por ejemplo, rotate. Y le podemos colocar un valor de rotación que puede ser, por ejemplo, 45 grados. Entonces fíjense que esa transformación yo se la estoy colocando a la clase 1, pero en el estado hover, lo cual significa que cuando me coloque encima de ese elemento, el elemento va a rotar, y lo hago así para que notemos la diferencia. Refrescamos. Me coloco encima, rota. Bien. Ustedes sencillamente colocan un valor de rotación y ya estuvo, con grados. Deg. Esto tiene que ir sin espacio, esto tiene que ir sin espacio. Tiene que estar así. También tenemos, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá en dos puntos hover, que la transformación acá ahora va a ser scale o escala. ¿Listo? La escala normalmente, o para dar el valor por defecto, sería 1,1. Eso significa que el elemento no cambia, mide lo mismo. Pero si yo le coloco, por ejemplo, el valor en X, ¿cierto? El primero es el valor en X, 0.8, y aquí le colocara 0.5, va a haber una variación de escala en X y de escala en Y cuando me coloque encima. Vamos a decirle refrescar. Entonces hay un cambio de escala hacia abajo. Voy a decir que los dos estén en 0.8, o sea que estamos reduciendo el objeto en 20%. Si yo lo que quiero es que el objeto sea más grande en 20%, le pondríamos 1.2. Sería 20% más grande. Si yo quisiera que fuera el doble de grande, tendría que ponerle 2,2, pero pues ya creo que sería muy grande para esto, para este ejemplo, ¿sí? Pero así funciona. Voy a copiar este y lo voy a pasar para acá. Le vamos a colocar 3
dos puntos hover. Y aquí voy a utilizar el valor skew. El valor skew significa inclinación en grados. Y yo puedo colocar una inclinación en grados aquí también, en X y en Y. Aquí le estoy colocando 10, 0. Vamos a mirar. Solo inclinación en el eje X. ¿Sí ven? Si le coloco menos 10, pues la inclinación se va a ejercer hacia el otro lado. Entonces, escala, rotación, inclinación. Hay otro valor que se llama translate. ¿Listo? Voy a colocarle acá comentarios. Y voy a ponerle transform, dos puntos, translate. Y aquí hacemos una translación, es decir, que se va a mover el elemento de su ubicación natural. Vamos a hacer que se traslade 10 píxeles en X y 0 en Y. Fíjense que ahí estamos utilizando píxeles. En el caso anterior, en inclinación, utilizamos degrees, grados, deg. En el caso inicial 1.2, pero no tenía, ahí estamos hablando como en porcentaje, digamos, pero no tiene una unidad. Acá sí tenemos que colocar la unidad. Desplazamiento, en este caso sería 10 en X. Si le coloco 10 en Y, se vería de esta forma. Y esto pues ustedes lo pueden utilizar para lo que quieran. Yo podría, por ejemplo, rotar todo el diseño de la página, ¿no? Pero no hagan eso. Eso se ve mal. Sí, pero hay gente, me acuerdo cuando salió eso que yo veía páginas así inclinadas, pero no. Eso no es para eso. Pero yo sí le puedo colocar alguno de estos efectos a los botones, por ejemplo. Por ejemplo, voy a ir aquí a main y voy a decirle a los botones, vamos a colocarnos por aquí en las pseudo clases, aquí tenemos el a2.hover, que cuando nos coloquemos encima, tengamos un transform, translate en X de 5 píxeles en Y 0. Transform es una de las propiedad nueva, y requiere o puede requerir de pronto en Safari o en algunas versiones de utilizar prefijos. ¿Vale? Entonces tenemos que utilizar el guión, WebKit guión. ¿Cómo se vería ahora esto? Refrescamos. Miren cómo se estarían moviendo los botoncitos. ¿Bien? Porque se está moviendo en X. Ahora, si quiero que se vea como una ficha, o como que salga hacia arriba, le pondríamos 0.5, 0.5 o 0.10. Por ejemplo, quiero que salga hacia arriba, entonces sería menos 5. Y así de sencillo trabajan o se manejan las transformaciones con CSS3. Pero pues yo les dije de una vez que íbamos a ver las transiciones. Bueno, entonces voy a decirle a este documento archivo guardar como y le vamos a colocar transiciones. Y voy a dejar exactamente lo mismo. La única diferencia es que le voy a colocar transición. Entonces la transición en CSS3 es la posibilidad que tenemos de generar pues una especie de animación entre los estados del CSS. Normalmente entre link y hover, o en este caso entre un estado neutro y un hover. Sí, porque acá no tenemos como tal un link, pero es el estado neutro del elemento div que tiene la clase 1. Resulta que yo puedo generar una transición utilizando la propiedad transition y hay unos valores, ¿no? Por ejemplo, la propiedad transition puede tener un tiempo. Ese tiempo se puede dar en milisegundos o en segundos, ¿sí? Colocando, por ejemplo, 500 ms o colocando, por ejemplo, 2 segundos.
Entonces quiero que esa transición dure tanto tiempo. Necesitamos un tiempo. Se puede colocar una aceleración. Esa aceleración es un cambio en la velocidad de la transición. Puede ser is in, acelerar entrando, acelerar saliendo, o acelerar entrando y saliendo, is in, out, o colocando un cubic Bezier, que en este caso ya sería un poco más complejo, pues sería dibujar una curva a través de unos números cubic Bezier que generen la curva. No sé si de pronto tú, Sergio, que has manejado en After, has visto las curvas de aceleración de los objetos, es tal cual, que uno también lo puede hacer en Animate y lo puede hacer en otros programas. De hecho hay una página que yo siempre pues les coloco, que es la página de Matthew Lane, que se llama Caesar. Caesar es como animación, como aceleración. Entonces hagan de cuenta, ¿no? Para que se lo graben, la palabra is, ¿cierto? Aceleración. Pero coloquen así, Caesar, ¿no? Como César, pero realmente es algo que viene de la palabra is, ¿vale? Caesar. Lo pueden colocar así. Y les aparece la página de Matthew Lane. Vamos a hacer clic. Le ponen acá como los, ¿cómo se llama esto? Laureles, ¿no? Laureles. Y entonces tú puedes acá hacer la curva de aceleración, y el señor Matthew Lane nos hizo el favor de hacer una programación para que nosotros cogiéramos el cubic Bezier y lo pegáramos en la animación o en la transición. O sea que esta sería la forma fácil de hacer una curva y generar una aceleración distinta. Esas aceleraciones se utilizan, como les digo, en animación para hacer un cambio entre la constante del que normalmente es cuando hay movimiento, hay un movimiento constante. Yo puedo cambiar eso con aceleraciones y le damos un poquito más de vida a esas transiciones o a las animaciones. Y lo otro es colocar las propiedades que van a entrar dentro de la transición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no, es decir, todo en CSS no es transicionable. Yo puedo hacerle transición al color, pues por colocarles algunos ejemplos, a las esquinas redondeadas, a la posición, a la margen, al padding, la altura, a las sombras, ¿sí? Hay muchas propiedades que son transicionables. Pero yo no puedo decirle a una fuente que tenga, a un texto que tenga una fuente y en la transición tenga otra y que haga una especie de morfología tipo After Effects para que cambie, eso no va a pasar. O que un objeto tiene un fondo y le quiero hacer una transición a otro fondo. Es decir, hay propiedades que no son transicionables. Entonces yo tendría que decir qué propiedades quiero en esa transición. O sencillamente, que es lo que yo más uso, utilizar el valor all. All significa todo lo que usted se encuentre que sea transicionable, hágalo. No tengo que decirle border radius, margin, padding, box shadow, no, todo. Y es lo que yo voy a hacer ahora mismo. Entonces, ¿cómo se condensaría todos estos valores dentro de la propiedad transition? Los agrupamos. Obviamente que hay propiedades para cada cosa, ¿sí? Transition puede tener propiedades para la velocidad, para la aceleración, ¿sí? Para las propiedades, pero si yo agrupo todo con transition, me va a quedar más fácil. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a colocarme al final, estoy presionando la tecla control, en mi caso comando en Mac, para escribirlas todas al tiempo. Transition, dos puntos, quiero que dure 500 milisegundos, que la aceleración sea lineal, linear. Esa no se las dije hace un momento, ¿no? Pero vale la pena aclarar. Está el valor linear. Y eso es interesante porque la transición por defecto no es lineal como uno pudiera pensar, ¿sí? O le pueden colocar is, in o cualquiera de esas, ¿vale? Y por último, all, que sería coja todo lo que sea transicionable y haga la transición.
Y haciendo solamente esto, ya vamos a tener acá en la página transiciones que, de hecho, pues para hacerlo todo completito, pues cambiamos, vamos a cambiar el... ¿Dónde está? Así, aquí está la clase activo. La voy a poner de una vez en transiciones y el título lo voy a cambiar acá, de transformaciones a transiciones. Y le decimos guardar, venimos acá y nos vamos a colocar en transiciones. Entonces va a ocurrir lo mismo que en el caso de la transformación, es decir, va a haber un cambio, pero miren, se ve mejor, ¿no? Estéticamente se ve mejor, porque hay una animación entre un estado, entre el valor de un estado y otro, y se genera esa animación entre un estado y otro, llamado transición. Incluso en eso que estábamos trabajando acá, que es como de golpe, yo le podría colocar lo mismo. De hecho, puedo copiar esto, irme al main, colocarme aquí abajito donde le puse esto, y que me haga la transición ahora a los botones. Esas son las transformaciones y las transiciones de CSS3. No olviden el tema de los prefijos. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio hasta ahí.